Pasado, donde presentamos los impulsores del módulo de enfermedad renal crónica del Ministerio de Salud. Es decir, hemos adoptado el esquema de creación de HALS y lo que ha hecho el Ministerio de Salud es avanzar y crear este aspecto específicamente de enfermedad crónica y diabetes. Es la razón por la cual el modelo que tenemos en Perú, si bien es cierto, está inspirado en la iniciativa HALS, tiene un nombre específico, que es el modelo integrado, que todos lo conocen. Ahora, esta creación se basó porque en la Dirección de No Transmisibles planteó esta solución como si fuera una solución de investigación. Es decir, teníamos un problema que tenía varias aristas, teníamos que controlar no transmisibles, que se abarque primero la atención, que sea equipo disciplinario, necesariamente necesitamos instrumentos, teníamos que validar esos instrumentos, teníamos que aplicar una prueba de campo, teníamos que evaluar los resultados y publicar esos resultados. Ese proceso de elaboración de todo el modelo en el Ministerio de Salud se ha trabajado como si fuera un proyecto de investigación. Y es la razón por la cual ustedes verán en la página web del Ministerio de Salud, que después lo voy a pasar, están todos los artículos científicos que el Ministerio de Salud ha publicado en revistas indexadas, donde sustentan todos los pasos que estamos creando. Pero esa situación ha ido un poco más allá, porque esa implementación de este proyecto de investigación necesariamente ha ido de la mano con la coordinación con los coordinadores, para la redundancia, de no transmisibles a nivel nacional. Y en nuestro trabajo en campo nos ha permitido recoger esa información y hacer una especie de reevaluación del modelo y que se ha traducido en lo que va a figurar en la guía técnica de la implementación del modelo, que, como yo había comentado, va a ser publicada con resolución ministerial en un par de meses. En otras palabras, esa guía técnica es el resultado final de este gran proyecto de investigación que ha recibido el feedback de todos, ¿cómo se llaman?, los coordinadores en estos 2 años de implementación. Porque nosotros habíamos entendido de que nosotros necesitábamos un modelo justamente que abarque lo que ya sabemos que es el fundamento del síndrome cardiorrenometabólico, que es la multimorbilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que si el paciente, por ejemplo, viene con diabetes, lo más probable es que ya tenga con hipertensión arterial, ya venga con una enfermedad renal crónica. Entonces no tiene ningún sentido manejar las enfermedades por separado. Por eso es que inicialmente nuestro modelo se llamaba integrado, porque la idea es que tú abordes no la enfermedad, sino al paciente que potencialmente pueda tener las 3 cosas. Y es la razón por la cual inclusive, que es una cosa que vamos a apuntar después, en la norma técnica, que también esperemos salga la resolución ministerial este semestre, incluyen todos esos embargos, incluimos además la obesidad y el sobrepeso. De tal forma que cuando abordemos las no transmisibles en el primer nivel de atención, abordemos justamente con el esquema de multimorbilidad, que incluye el principal factor de riesgo, que es la obesidad y sobrepeso, y además el abordaje del paciente con todas esas patologías en su conjunto. Y es la razón por la cual, vuelvo a decir, nosotros empezamos a sustentar ese proyecto en una publicación que ustedes lo pueden revisar, que se publicó hace un par de meses en Lancet, porque es importante. Nosotros habíamos conversado sobre este modelo que había sido creado en el Ministerio de Salud en diferentes foros académicos, y en uno de esos foros académicos los editores de Lancet se comunicaron con uno de nuestro equipo técnico, el doctor Carlos Díaz, que va a hablar después posteriormente, porque a Lancet les interesaba este modelo que el Ministerio de Salud había creado, que, insisto, utilizando las iniciativas HALS, había ido un paso más allá y había abarcado ese tema de multimorbilidad. Y como ya había comentado el otro Pedro, este modelo, en el transcurso de la implementación, nos dimos cuenta que necesariamente tenía que basarse en estos 4 pilares que ustedes ven ahí. Primero necesitamos uniformizar todo lo que tenemos que decir en el establecimiento. Y eso es importante porque, como ya saben ustedes, a pesar de que, ¿cómo se llama?, existe la palabra escuelas de enseñanza, en la medicina actual eso no ocurre así. Las escuelas de enseñanza ocurrían en el siglo pasado y quizá antepasado, cuando no existía evaluación de la evidencia, y actualmente ya no hay escuelas, hay evidencia científica. Y es la razón por la cual la idea es que nosotros uniformicemos todo lo que tenemos que saber en un documento gráfico, lo mínimo indispensable para hipertensión, diabetes y enfermedad renal crónica, porque la idea es que todos conozcamos lo mínimo indispensable.
Si después cada profesional puede profundizar, en buena hora. Pero lo mínimo indispensable debíamos hacer. Y es un documento gráfico porque además de tener lo mínimo, debe estar colgado en un establecimiento y también va a servir para fácilmente capacitar a los profesionales de salud. Y este punto es el segundo punto, que es el fortalecimiento de capacidades, como hemos contado. Nosotros hicimos la evaluación inicial y claramente lo que encontramos era que, desafortunadamente, los profesionales de salud no manejaban adecuadamente la no transmisible. Por eso, este pilar es tan importante y uno de los aspectos que hemos colocado como impulsor de los 3 módulos es que tengamos una capacitación cada 6 meses. Lo digo porque nosotros hemos repetido la capacitación de las vías varias veces y cuando vamos otra vez y preguntamos, la mayoría no recuerda. Por eso, aunque parezca repetitivo, lo vamos a tener que repetir cada 6 meses, porque si es que no lo aprendemos a la siguiente, por repetición tienen que aprenderlo. En tercer punto, claramente es que todos me van a decir, doctor, es importante que, ¿cómo se llama? Yo puedo saber la presión arterial, pero si no tengo un tensiómetro, mi laboratorio no tiene creatinina, no tiene bilirrubina, no voy a hacer absolutamente nada. Ese es el tercer punto que tiene que ver y que está especificado en la guía técnica. Y esto es un tema que da para una conversación en particular, pero a veces ocurre que yo me llamo la atención en las reuniones en las regiones, inclusive en reuniones con directores regionales de salud, donde me dice, lo que pasa es que yo no lo puedo hacer porque el MINSA no me da más plata. Y la mayoría dice eso. Y es posible que yo pregunte acá y me digan, el MINSA no me está dando plata. Y yo siempre les digo, perdón, pero el MINSA no te da plata. No tiene por qué darte plata. Tiene que darte el gobierno regional. Que esté en el marco del PP 018 es una cosa. Pero el responsable de dar la plata no es el MINSA. Es el gobierno regional. Y directores regionales de salud ni siquiera lo saben. Para que vean el tema. Pero peor aún, a veces no saben de que el dinero para la compra de tensiómetros, por ejemplo, reactivos, lo tiene que dar el CIS. Y ni siquiera lo saben, a veces ocurre que ni siquiera lo saben los mismos coordinadores de CIS. Y es importante porque en reuniones con el coordinador, en ese momento, ¿cómo se llama el coordinador de cómo se ya hice una cosa que varias cosas, perdón, en varias reuniones, el coordinador de financiamiento del CIS, el doctor Wilder Carpo, va y le dice, mira, por si acaso tu región tienes plata acá, ¿por qué no se utiliza esta plata para comprar acá? Y eso ha sido una razón por la cual la implementación de HARS a nivel regional ha sido heterogénea, que es una cosa que también veremos en su momento durante las conferencias. Porque todavía hay regiones que esos aspectos de gestión todavía no lo tienen tan claro. Por eso es que estábamos conversando con el doctor Solari. Para el siguiente evento que hagamos con el Colegio Médico va a ser específicamente una capacitación sobre gestión de recursos en las regiones. Pero igual, en la guía técnica están los detalles que vamos a colocar. Y por último, lo que comentábamos, es el tema de evaluación de esa situación. Si tuvimos que crear esas evaluaciones porque si teníamos hipertensión arterial, pero no teníamos diabetes y infarto cardíaco, ¿cómo me fijaba que diabetes y infarto cardíaco estaban permitidos? Por eso fue la necesidad de que nosotros creamos esos escapos, por eso es la razón por la cual el equipo de la ENOTI del año pasado era un equipo no solamente de especialistas, sino también de académicos que físicamente fueron capaces de hacer eso. Y las 3 vías son las que ven acá, vamos a conversarlas con detenimiento, pero solamente para que rápidamente entiendan, la creación de esas vías fue como una creación, una guía de práctica clínica. Un grupo elaborador, se evaluó la evidencia, se decidió, se validó, la guía crítica, por ejemplo, de nefrología fue validada por la Sociedad de Nefrología, por ejemplo, la de hipertensión arterial, medicina familiar, entre otras sociedades que están ahí. Y estos son los impulsores cuya evaluación basal la pueden ustedes encontrar en una publicación que también ya salió hace unas 2 semanas en la revista de la Organización Panamericana de Salud. Y ese es un punto que siempre me intento recalcar, que esta gestión de la ENOT no solamente está intentando impulsar la iniciativa, sino que cada paso que dé sea con nivel de evidencia y ese nivel de evidencia se publique en una revista científica para que, independientemente de que estemos nosotros, las personas puedan leer cómo se han hecho los pasos y los pueden encontrar en la página web del MINSA. Pero para que se den cuenta, este es punto que vuelvo a decir solamente rápidamente porque lo va a explicar el doctor Vicente en su exposición. Esta es una evaluación basal a nivel nacional de los impulsores, de las actividades, del cumplimiento de actividades a nivel nacional de los impulsores de hipertensión arterial. Y como se dan cuenta ustedes, en hipertensión arterial, si bien es cierto, hay algunas actividades que requieren presupuesto, por ejemplo, para comprar tensiómetros, por ejemplo, para traer medicamentos, muchas no la requieren. Y eso es lo que siempre comentamos. No requiero presupuesto, por ejemplo, para cuando el paciente tenga el diagnóstico inmediatamente tomar la presión, darle medicamento, independientemente del medicamento que tengas. O hacer la evaluación cardiovascular, entre otras cosas más. Y es que, como comentábamos,
cuando uno quiere abordar adecuadamente el manejo de la hipertensión arterial, de la diabetes crónica, no solamente se requiere recursos, sino competencias clínicas. Y lo que estamos evaluando nosotros es justamente ese detalle, que también estás aplicando clínicamente lo que debes hacer cuando tengas frente a un paciente con hipertensión, diabetes y enfermedad crónica. Estos son los para hipertensión arterial, para diabetes son los que ustedes ven allí, y para enfermedad crónica son los que estén allí, esa es la evaluación basal. La buena noticia es que la evaluación posterior ha habido mejoras significativas y estamos ahora terminando el tercer corte. En su momento el doctor Vicente mostrará cómo ha sido la evolución de estos impulsores a nivel nacional y repito, la buena noticia es que ha habido una mejora significativa, lo cual significa de que, como sospechábamos, las regiones tienen capacidad para hacerlo y se han empoderado y nos da gusto que muchas regiones hayan visto esto como una oportunidad de mejora. Y una cosa adicional que nos ha planteado también la construcción de la guía técnica, como hace un momento yo comentaba, era de que recoge mucha de la experiencia de los implementadores en las regiones para poder, ver que en la guía técnica esté lo más útil posible. Y eso se ha sistematizado también en una publicación que está a punto de salir, que es una evaluación cualitativa de las reuniones, que se tuvo con las regiones, donde las mismas regiones identificaban cuáles eran los problemas que ellos identificaban para adecuadamente implementar la estrategia, pero además, sobre todo, ellos mismos planteaban cuáles eran las soluciones que potencialmente puede hacer. Y este tema es importante porque, como siempre comentaba, nosotros a nivel de MINSA podemos hacer la norma, la guía técnica, pero al final quien se va a encargar, quien va a ver el día a día son ustedes y formalmente quien conoce más la realidad de sus regiones son ustedes, por lo tanto nos interesa que ustedes mismos nos vean, nos digan cuáles son las mejores soluciones que desde su perspectiva pueden plantear. Y eso, insisto, es una cosa que se verá en el último foro de este año, perdón, de este curso, donde veremos el tema con más detenimiento y vamos a discutirlo. Como yo les comentaba, lo que nos interesa a nosotros y nos ha llamado la atención y nos ha impulsado a trabajar es que las regiones se han empoderado de esta iniciativa y han buscado, como hace un momento comentaba, inclusive resoluciones que a nosotros no se nos había ocurrido. La misma región, la guía, el padrón nominal que va a salir en la norma técnica está basada en muchos de los padrones nominales que las mismas regiones habían creado. Nosotros hemos encontrado experiencias muy buenas en Arequipa, por ejemplo, en Piura, por ejemplo, Junín, por ejemplo, donde ellos mismos habían creado un padrón nominal que a nosotros nos había ocurrido. Eso ha servido para que nosotros hagamos un mix y en la norma técnica haya un padrón nominal muy bueno. Hay cosas como, por ejemplo, la forma como las regiones hacían la gestión con el CIS para que puedan tener aluminorio en todas las establecimientos de nutrición. En Tumbes ocurrió así. Y eso, insisto, porque vuelvo a decir, las mismas regiones se han empoderado de este aspecto y parte de eso es que, por ejemplo, nosotros encontrábamos de que ya habían historias clínicas específicas con el logo de Hearts, por ejemplo, habían capacitaciones que nosotros no habíamos coordinado, pero lo estaban haciendo, por lo cual nos dice que la región sí tiene mucho interés. No todas, lamentablemente, pero sí la mayoría. Y me da mucho gusto que estén casi todas las regiones acá presentes porque implica que por lo menos hay un compromiso de intentar mejorar este PD en particular. Ahora, esto ya ha conseguido algunos resultados clínicos. El año pasado, el equipo del doctor, Vicente Benito, que es el que se encarga del monitoreo y también con el análisis clínico, el análisis estadístico del doctor Carlos Díaz y el doctor Rikushima, hizo el análisis de cómo había mejorado el control de la hipertensión arterial, que está a punto de publicarse. Esperemos, doctor Carlos Díaz, que pronto se publique el artículo. Es un artículo, es una evaluación donde evaluamos el control de hipertensión arterial en la población cautiva en los establecimientos de salud a nivel nacional. Y se ve que había una mejora significativa de más o menos el 60% que es 80%. O sea, había una mejora del control de la hipertensión arterial. Es decir, la estrategia está funcionando. Y eso nos llena de esperanza porque en otros países donde la implementación ya es total, países pequeños como por ejemplo, Salvador, que es la presentación que nos hizo el Ministerio de Salud de ese país, nos hizo una presentación, que saben que El Salvador es más pequeño, lo pueden hacer rápidamente, y ya se veía que su control de hipertensión arterial y ya algunas cosas de diabetes ya estaba traduciéndose en una disminución de la mortalidad cardiovascular. Es decir, funciona. Y lo más probable es que si nosotros seguimos en ese camino, a 3 años ya empecemos a ver esa disminución de la mortalidad cardiovascular.
Como les comentaba, estos detalles los vamos a ver con más profundidad en las exposiciones a continuación, pero solamente quería dejarles esta página web, que es la página web donde están colocados todos los documentos técnicos, los artículos científicos que sustentan el modelo que hemos creado, y también va a estar colgado en Reúnes ¿cómo se llama? El tablero de control que lo presentará el doctor Vicente. Pero me gustaría solamente recordar una cosa adicional, que es una cosa que sí me siento bastante orgulloso. Nos preocupa mucho la antromesibles en todos los grupos poblacionales, pero sobre todo nos preocupa también que este abarque también los pueblos originarios, porque como ustedes saben, también tienen hipertensión, diabetes y enfermedad crónica. Y a veces es complicado que vayamos con un médico que hable español y no pueda entender. ¿Cómo le explicas eso al paciente? Y todas las vías clínicas de hipertensión, diabetes y enfermedad crónica tuvieron un proceso de adaptación cultural, en primer lugar, y en segundo lugar, traducción. Pero como sabíamos también que no todos los pueblos originales saben leer, además hicimos grabar esa lectura de la vía clínica por un nativo en coordinación con el Ministerio de Cultura, y hemos traducido a Achaninca, Aguajún, Quechua Ancash, Quechua Cusco Callao, Quechua Chanca, Chimpío, Conibo y Ticuna. Y ustedes lo pueden encontrar, ¿cómo se llama?, en esa página web, y que ya están en implementación, sobre todo en el hospital de Atalaya, que es el primer hospital intercultural de nuestro país, y cuyo informe de implementación lo hemos recibido hace unas par de semanas, donde nos dan para pensar de que la legislación puede mejorar. Es decir, este informe nos dice que el abordaje no solamente, en teoría, debería implicarse a la población habla hispana como nosotros, sino también a los pueblos originarios, y es una oportunidad de mejora. Como le había comentado, ¿cómo se llama? Todos estos aspectos ya están ubicándose en la guía técnica de la implementación, y el complemento, que es la norma técnica de la baja primera atención. En el caso de la guía técnica, lo más probable es que se haga con resolución ministerial en los próximos 2 meses. La norma técnica sí va a demorarse un poco porque recién empezó el proceso de opiniones favorables y eso se demora, como ustedes saben, pero esperemos que el próximo semestre también se pueda publicar. Y esto es importante porque hasta la fecha no había un documento normativo más allá de las guías prácticas clínicas que norme cómo se inventó, y con eso queríamos dejar por lo menos el cambio de gestión con ya el proceso empezado para que tengamos ya completamente el documento normativo que también explique aspectos administrativos y económicos como en ese momento para el manejo de esta patología. Bueno, muchas gracias y ya nos veremos en las posiciones clínicas. Por favor. Muy bien, señoras y señores, solicitamos unos instantes de su atención, por favor, porque ya se encuentra con nosotros el doctor Henry Alfonso Rebasa Iparraguirre, quien es viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud. En breves momentos estará realizando su ingreso. Recordamos que estamos en el curso nacional Manejo Integral de Enfermedades No Transmisibles en el primer nivel de atención, iniciativa HERTZ. Muy bien, saludamos entonces la presencia del doctor Henry Rebasa Iparraguirre, viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud, quien se incorpora a esta importante jornada académica. El doctor Henry es médico cirujano, magíster en salud pública y especialista en gestión sanitaria y reforma del Estado. Cuenta con una amplia trayectoria en la conducción de políticas públicas de salud y en el fortalecimiento del primer nivel de atención, impulsando iniciativas orientadas a mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud en beneficio de la población. En esta oportunidad, el doctor Henry Rebasa tendrá a cargo las palabras de inauguración del curso nacional de manejo integral de enfermedades no transmisibles en el primer nivel de atención y seguidamente desarrollará la ponencia La Ruta de la Salud. Por favor, recibámoslos con un fuerte aplauso.
Tenga muy buenos días, doctor Gustavo Franco, representante de nuestro colegio médico, doctor Percy Herrera, responsable de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud. Primero agradecer a Dios la oportunidad que nos reúne para trabajar en lo más importante que la creación nos ha dado, la vida de las personas. Por lo tanto, muy agradecido a ustedes que están presentes y a quienes hoy día también nos acompañan aprovechando la tecnología en nuestro país. Traigo a ustedes el saludo de nuestro ministro de Salud y felicito a ustedes por el trabajo que vienen haciendo. No es el trabajo de este año, veo a personas que tienen muchos años trabajando, porque el trabajo que hacen ustedes no son cifras, no son número de atenciones, son personas que se salvan la vida, son personas que recuperan de la enfermedad, son personas, como decimos en esta gestión, que continúan su vida para que la historia de cada persona, cada ser humano continúe hasta cuando Dios lo determine. En ese sentido, este curso de enfermedades no transmisibles, tratando siempre de poder el Ministerio de Salud pasar de esa organización histórica que nos dio el nacimiento de nuestras organizaciones en el país, donde teníamos antes un perfil casi materno, infantil de los años pasados con enfermedades transmisibles que todavía seguimos en esa lucha importante porque todavía tenemos madres que se mueren en nuestro país, niños que se siguen afectando, todavía hay una brecha importante en vacunas, sigue el dengue, sigue la tuberculosis, etcétera, todo rezago de la pobreza. Sin embargo, nuestro país tiene, no puedo decir el privilegio, sino tiene esa ruta, tiene esa tarea importante de agregar a ese escenario epidemiológico otra carga de enfermedad que es importante. Nos referimos a ese nuevo escenario que otros países del mundo ya lo vienen atendiendo y que se llama atender las enfermedades no transmisibles. Sabemos, y ustedes lo saben por ser científicos que estudian, que se preparan, sabemos que esos 4 gigantes que hoy día estamos atendiendo y que están presentes en nuestra población son los que más van a incidir y van a generar más cambios, no solo en la población, en sus tránsitos demográficos, sino sobre todo en las necesidades que el servicio de salud tiene que hacer. Y es ahí donde felicitamos primero al Colegio Médico que abre las puertas, como siempre lo ha hecho, para que nuestro ejército más importante y nuestros líderes de la salud puedan continuamente estar preparados, certificados y sean el ejemplo de trabajar un servicio seguro, de calidad y sobre todo de acceso. Y debo agradecer también en este tiempo ya de salida a nuestro Ministerio de Salud, porque sabemos que tenemos que dejar la gestión, al doctor Percy Herrera, todo el equipo del Ministerio de Salud, que con buen tino y con buena inteligencia han pensado de que tenemos que acelerar las decisiones para que nuestros hermanos que sufren del cáncer, que sufren de la hipertensión, que sufren de la diabetes, que sufren de los problemas de la salud mental, no queden postergados y encuentren una organización sanitaria y médicos y profesionales preparados para resolver en el primer contacto no solo aquello que podemos hacer con la tecnología, sino sobre todo aquello que podemos hacer con el sentido humano, con la humanidad y con este rostro humano que exige siempre la población que lo atendamos con todo cariño, porque lo que atendemos en los servicios de salud no son pacientes, son nuestros hermanos y a ellos hay que atenderlo mejor. En ese sentido los felicito y seguimos con esta presentación, quizás declarando inaugurado este presente curso y que no sea el primero, sino que sea el simbolismo de seguir estándonos todos juntos preparados, pensando en la población, pensando en nuestro quehacer y sobre todo defendiendo el buen nombre del Colegio Médico del país. Muchas gracias. Bueno, agradezco a los directivos. Entonces, tengo una tarea que ya el doctor Percy ha empezado a conversar sobre esta iniciativa HERS, que es importante de cómo llevar el manejo de las enfermedades no transmisibles al primer nivel de la atención. Yo no he venido a hablarles de lo que ustedes quizás saben mucho más que yo, y están más actualizados. Yo tengo 33 años, muy alejados del quehacer individual,
Estamos tratando siempre en la gestión pública de hacer cosas para que el escenario del trabajo de ustedes sea un escenario en donde se puede garantizar una mejor atención. Qué duda cabe que nos faltan recursos, qué duda cabe que nos faltan más médicos especialistas, nos falta equipo, nos faltan de repente servicios de salud. Pero hoy les voy a demostrar que no falta tanto. Hoy día voy a tratar de ustedes de decirles lo que nos falta es una organización. Es una mejor organización para hacer las cosas, para que las cosas que hacemos finalmente tengan el mayor impacto que ustedes hacen, ¿no? Yo siempre digo, nosotros atendemos muchas personas en nuestro país. Cerca de 8 millones de atenciones lo hacemos, pero no sabemos si todas esas atenciones representan protecciones, representan cuidado y representan soluciones. En el 2013 yo fui director general del Ministerio de Salud. Antes no había 2 viceministerios. Y en el 2013 la salud de nuestro país se gestionaba con 7.000 millones de soles. Hoy día, año 25, la salud del país se gestiona con 35.000 millones de soles. En el año 2013, nosotros teníamos 800% menos de trabajadores de salud. Pero créanme, los indicadores de salud no se han movido desde el año 2013, no han mejorado. Las cifras de anemia nos dicen que están igual, la tuberculosis sigue igual, el dengue nos sigue arrasando, y lo que no tenemos datos es cómo estaba en el año 2013 la hipertensión. No tenemos datos de cómo estaba la diabetes, ¿no? No tenemos datos de cómo estaba el cáncer avanzando en nuestro país. Y teníamos algunos datos ya donde la salud mental empezaba a complicarse en el país. Entonces, eso quiere decir que lo que hoy día estamos haciendo es poner nuevamente el punto de la atención en donde está faltando. Por eso que nosotros hemos venido a hablarles de esta ruta de la salud. ¿Y qué es la ruta de la salud? La ruta
¿no? O podemos salir. El doctor Pedro Riega López, decano nacional de... Porque nosotros los médicos nos hemos vuelto organolépticos y no tenemos la culpa. Así nos enseñaron, ¿no? Para conocer el ojo, ¿qué hicieron? Lo sacaron el ojo, ¿no? ¿Sí? Para conocer el cerebro, lo sacaron el cerebro, ¿no? Para conocer el corazón, también lo sacaron el corazón aparte. Entonces, fraccionaron al ser humano y nos tuvimos la mirada fraccionada. Nos olvidamos que el corazón tiene una persona y que esa persona tiene una familia y que esa familia tiene un hogar, tiene un territorio, tiene una zona donde vivir, ¿no? Y por eso a veces nos olvidamos, ¿no? A mí mis profesores me hablaron la media verdad, me decían, cuando tienes un paciente con neumonía, recétalo antibiótico. Yo le rezaba antibiótico y era la media verdad. Se iba a su casa y luego de 15 días volvía de lo mismo. Y no me enseñaron mis maestros lo que les acabo de decir, que pregúntale dónde vive, cómo come, cómo se nutre, ¿no? Con quién convive, ¿no? Entonces no me enseñaron a mirar como personas, como seres humanos. Entonces tenemos que volver a esa perspectiva holística, integral y centrada en determinantes sociales, ¿no? Hay una bonita canción a quien les gusta que se llama Casas de Cartón, que lo escribí yo y lo canta un famoso cantor mexicano. Yo estudié en México, ahí lo conocí. Escuchen Casas de Cartón y ahí relata por qué las personas se enferman de neumonía, ¿ya? Cuando lo escuchen se acuerdan de lo que lo estoy diciendo. Y entonces comenzamos a decir que para solucionar estos problemas no pueden trabajar aislados todos. Primero, no se puede trabajar aislado el médico del equipo de salud. Tampoco puede trabajar aislado un centro de salud con un hospital. ¿Cuántos años hablando de redes en el país y no funciona? Porque un hospital sin su primer nivel no funciona y un primer nivel sin hospitales tampoco funciona. Entonces tenemos que mirar esas redes horizontales y le llamo transsectoriales, porque la salud depende también de los otros servicios que hay en el territorio, no solo depende de los servicios de salud. Y necesitamos también un ciudadano empoderado, dueño de la política pública, un ciudadano que diga, necesito yo, por favor, que me hagan esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo soy un médico y voy porque tengo un problema de hipertensión, yo necesito como ciudadano, le diga a mi médico, le diga al Estado, le digo a mi asegurador, por favor, hazme un tamizaje, ¿no? Sí, cómo está mi corazón, ¿no? Mi prueba de esfuerzo, ponme un holter, todo eso es lo que me tiene que poner. Pero el ciudadano es pasivo, hace lo que le decimos nosotros. Y entonces necesitamos tener, por lo tanto, un ciudadano empoderado. Y para eso, ¿qué necesitamos? Para lo que he venido hoy día, para hablarles que necesitamos habilitar los servicios de salud para hacer esas cosas. Porque ustedes me podrán decir, sí, está bacán todo lo que está diciendo, pero en donde trabajo así no funciona, ¿no? Entonces, necesitamos, por lo tanto, cambiar las cosas. Y nosotros creemos que ustedes deben trabajar en buenos establecimientos de salud. Y todos los que hoy día me escuchan y que trabajan en el primer nivel de atención, todo el mundo dice que tenga capacidad resolutiva. Pero no nos creamos el cuento que para el primer nivel tenga capacidad resolutiva es llevar el cemento y el fierro del hospital, el cemento y el fierro al primer nivel de atención. Eso es corrupción, como ustedes lo escuchan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es organizar el primer nivel de atención. Y el primer nivel tiene que tener especialidades, como lo dice la definición de atención primaria de la salud, ¿no? Y por eso este curso es importante porque los está preparando para manejar, ¿no? Lo que hasta hoy día es el patrimonio de los especialistas. ¿Acaso para manejar una hipertensión necesito un especialista? ¿Sí? De repente los casos complicados. Pero ¿qué ha pasado en el tiempo? No hemos podido dar esto. Entonces necesitamos tener este abordaje para tener resultados. Y este abordaje nos tiene que hacer mirando la necesidad. Y la oferta tiene que hacerse en función de las necesidades. Le pongo un caso. Yo he estado también trabajando en la Lima Centro. Cuando estamos en San Juan del Lurigancho, todavía hay madres, hay niños que nacen, porque son territorios que se han formado nuevos, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos ahí? De repente, si hablamos de
especialistas, pediatras, ginecobstetras, ¿no? Quizás necesitamos eso, ¿no? Pero la DIRI Lima Centro también tiene los servicios de San Isidro, de Miraflores. Y qué casualidad de la vida que todos los especialistas pediatras de la DIRI Lima Centro trabajan en San Isidro. Y no hay ninguno que trabaje en San Juan del Lurigancho. Alguien diría, tan embarados, pues, ¿no? Porque una cosa es trabajar en San Isidro y otra cosa es trabajar al otro lado. Pero alguien tiene la culpa, nosotros tenemos la culpa. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo, oye, compadre, ¿cuántos van, niños y mujeres, a atenderse a San Isidro? Y la respuesta es, van pocos. ¿Quiénes van más? Van su promoción, doctor, y los mayores que usted me dicen, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos mal organizados. Entonces, nuestra organización no está respondiendo a las necesidades. Por eso le digo que la oferta pública tiene que organizarse en función de las necesidades que tiene el territorio. Entonces, no podemos seguir creyendo que el modelo peruano tiene que ser un modelo universal. Tenemos que tener un modelo a cada lugar. Aún más le digo con mucha claridad. ¿Por qué creen que es la diarrea en las costas del país? Porque, primero, por la venta ambulatoria de alimentos. Segundo, por la higiene, ¿no es cierto? Tercero, porque no hay agua. Pero ¿por qué es la diarrea en Huancavelica, la diarrea en la selva? Porque no consumen agua potable. Entonces, dígame, ¿las soluciones son las mismas? No son las mismas. ¿Y qué nos hace pensar que sean las mismas? Cuando yo pienso en el ser humano que vive ahí, cuando yo pienso en las comunidades que vive ahí. Entonces, tenemos que organizar los servicios en función del territorio. ¿Qué está pasando ahora? Miren, madres esperando colas desde las 3 de la mañana, familias que se siguen endeudando por los medicamentos, pacientes perdiendo la vida esperando una referencia, ¿no? Nosotros, el país ha avanzado, quizás la política pública más importante que tiene el país se llama el aseguramiento universal. En nuestro país ya el 99% de las personas tienen un seguro, faltan 330,000 personas para que todos los 33 y tantos millones de peruanos tengan su seguro, pero siguen gastando de su bolsillo. Y entonces, ¿por qué es esto? Porque tenemos barreras institucionales, barreras geográficas y hay un filtro burocrático que se llama seguro. ¿Y por qué hay un filtro burocrático? Porque, por ejemplo, yo estoy en una ciudad donde no tengo un establecimiento del seguro, ¿no es cierto? Y va a la persona y se atiende y le dice, no te puedo atender porque tú no eres mi asegurado, o caso contrario. ¿Y eso es justo? No es justo. Entonces son barreras burocráticas. Entonces, ¿qué hemos venido hoy día? Queremos pasar del abandono de lo que sucede hoy día, donde los pacientes esperan pacientemente para empezar a buscar al ciudadano. El país está dividido y fragmentado porque cada uno tiene su tipo de seguro y queremos sugerir a la nueva gestión que el DNI sea la llave para entrar a cualquier sistema, ¿no? Y se atienda donde está la gente. Especialistas que están concentrados en Lima, ver cómo llevamos las especialidades a todo el país con telemedicina y con especialistas presenciales, y este enfoque clínico que está basado solo en curar, entre a un enfoque con prevención y con cuidado integral, que es el que hoy día les he venido a conversar. Entonces, ¿cuál es la trampa? La trampa es que el mapa está fragmentado. ¿Y cómo lo estoy fragmentando? Organizando el servicio por enfermedades. El consultorio de diabetes, el consultorio de hipertensión, el consultorio del cáncer. Quizás en un centro especializado sí, pero en el segundo nivel y el primer nivel no podemos abrir así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber que hay un equipo de salud familiar que tiene que prepararse para atender, porque en ese consultorio donde está ese paciente no solo va a atender la diabetes, va a seguir atendiendo la tuberculosis, va a seguir atendiendo todo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que pasar a esa organización pensando en las personas, a una organización de organizar pensando en las enfermedades. Y ahí está una gran distinción entre lo que hacemos ahora y lo que debemos hacer en el futuro. Ahí es donde yo les digo, si yo vengo por la neumonía, no me solo debe atender un neumólogo. Y a veces dicen, aquí no hay neumólogo y váyase a otro lugar.
¿Y acaso al médico no me enseñaron a mí manejar la neumonía? Pero además que ese médico me maneja bien la neumonía, sepa que por mi edad yo puedo tener hipertensión, puedo tener diabetes, puedo tener un cáncer. Y además puedes saber que por mi trabajo ya estoy medio loco. ¿No es cierto? Pero lo hacemos así, lo miramos así, no lo miramos. ¿Por qué? Porque estamos mirando la enfermedad, ¿no es cierto? Pero si lo miramos a la persona, comenzamos a mirar mucho más. Y ustedes saben, queridos colegas, que en nuestro país, sobre todo en nuestro país, cuando viene una persona, no tiene una enfermedad, tiene varias enfermedades. ¿No es cierto? O habrá uno que solo tiene una enfermedad en nuestro país, en donde comemos rico, en donde hay estrés. No. Entonces, queremos, por lo tanto, presentarles a ustedes esa ruta de la salud, esa organización que queremos meterlo en el territorio, en donde a esa ruta ustedes están ahí presentes haciendo lo que ustedes saben hacer. Entonces, ¿qué es la ruta de la salud? La ruta de la salud es este puente. El país tiene un modelo que se llama Modelo de Cuidado Integral de la Salud, que define qué ciudadano debe recibir en los servicios de salud. Y tiene este modelo de cuidado que es oficializado. ¿Dónde le vamos a dar a la gente? Y ese dónde se llaman las famosas RIS o redes, ¿no es cierto? Esa es la arquitectura territorial. Es como ponerles, la ruta de la salud es un riel. Sobre el riel va a pasar un tren. Ese tren lleva personas. Entonces, ¿qué es la ruta de la salud? Es ese tren que se sube una persona desde que nace hasta que muere. ¿Y cuáles son las RIS? La RIS es ese tren que va y pasa. Y cuando suben las personas, sabemos que esas personas necesitan algo. Y entonces la ruta de la salud es ese algo, es cómo organizamos entonces ese qué que necesitan las personas en ese dónde las personas se van a ir a atender. Entonces, ¿qué ha pasado en nuestro país? Que hemos tenido el dónde, la RIS, pero ha faltado poner el qué, cómo lo hacemos. La ruta de la salud es lo que nosotros, esta gestión, estamos dejando al país. Y ustedes miren al peruano, portada nacional, la ruta de la salud dice que ya en 2 meses tenemos, ¿no?, muchos millones de peruanos que ya entraron a la ruta y que por primera vez saben en su primer contacto qué enfermedades tienen. Entonces, la ruta de la salud, esa metodología, no es un nuevo modelo, no es un nuevo ensayo, es poner operativo el modelo de cuidado integral que ya está aprobado el año 2020 en nuestro país. Ya aprendimos a organizar, que puede haber mejores formas de organizar, no lo dudo, pero por lo menos ya tenemos una primera que está funcionando. Entonces, este modelo de cuidado integral, que era el concepto que nos decía qué tenemos que hacer, con la arquitectura de nuestras redes, que son dónde se tiene que atender, hoy día ya traemos a ustedes ese cómo podemos atender a las personas. Y entonces, el modelo que tenemos ahora tiene paquetes definidos por cuidado, el qué, o sea, qué le doy a un niño, qué le doy a un adolescente, qué le doy a una mujer, qué le doy a un adulto joven, qué le doy a un adulto mayor. Ya tenemos el qué. La organización es el cómo y esa es la ruta de la salud. ¿Para qué? Para lograr un resultado efectivo. ¿Y cuál es el resultado efectivo? Captar más rápido, ¿ya? Hacer tamizaje más rápido. Eso nos lleva a diagnósticos más rápidos y más oportunos. Y eso nos lleva a diagnóstico y tratamiento más acortado. ¿Saben cuánto tiempo se demora entre que a una persona le diagnostican cáncer y le dan tratamiento? ¿Saben qué? 180 días. ¿Sabe cuánto nos demoramos en el Ministerio de Salud? 3 meses, 90 días. Con la ruta de la salud,
15 días. ¿Cómo quisiéramos que el mismo día que me diagnostican empecemos el tratamiento? ¿No creen que eso nos merecemos como seres humanos? ¿No es cierto? Entonces, si estamos haciendo eso, queremos finalmente que estos 3 pilares que estamos poniendo, es decir, la continuidad del cuidado, cómo vamos a articular, cómo deben funcionar los servicios de salud, mirando a la población. Hoy día nosotros, el país con la tecnología saben dónde nosotros, con nombre, dónde estamos, dónde vivimos. O sea, ya estamos identificados nominalmente, ¿sí? Entonces, para poder identificar, registrar y organizar el seguimiento, es decir, podemos decir, si a este paciente lo atendí, su primera consulta con diabetes, entrando con su DNI, usando la historia clínica universal, puedo saber, decir en dónde está y puedo decirle, vente que ya te toca tratamiento. ¿Y para qué? Para lograr la cobertura efectiva, resultados reales, para que la gente se sienta que está mejor. Y entonces, lo que queremos es finalmente que este modelo de paquetes, ¿no?, que está en la teoría, se convierta en resultados medibles en la población. Mejor dicho, la ruta pone ese desafío importante del modelo sanitario, pasar de la teoría a la práctica efectiva. Esa es la ruta, concretar lo que dicen los documentos para plantear una secuencia organizada y oportuna en los servicios de salud para que la gente pueda atenderse mejor y resolverse mejor su tratamiento. Y para que la gente pueda estar mejor agradecida de ustedes, porque ustedes van a impactar no solo en la enfermedad, sino en la salud de la población. La gente va a salir muy agradecida de ustedes, porque imagínense, ¿no? ¿Cuál es el valor que tengo si hoy día voy a un servicio de salud? Si el médico me dice, doctor, está bien su presión, pero lo más importante es que usted no tiene un cáncer que no está caminando dentro de usted. Yo lo beso a ese médico, ¿no? Sí, por gratitud o no. ¿Ustedes no lo harían? Claro, muchos besos vamos a recibir de aquí para adelante. Entonces, pero para eso necesitamos tener esta trayectoria completa. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? El sistema de salud tiene que tener un contacto, es decir, comenzar a identificar nuevamente a las personas, ¿no? Verificar su condición preventiva. Por ejemplo, llega un niño, ¿qué pasa otra vez? ¿Por qué lo ha traído, señora? Por diarrea. Ahora no, usted debe decir, lo ha traído por diarrea, pero ¿tiene todas sus vacunas? Llevamos 10 años en donde las coberturas de vacunación no superan el 73%, el 83%. ¿Cuánto deberíamos tener? 95% de cobertura de vacunación. ¿Por qué? Porque nadie le pregunta y además le dicen, ¿y no tiene su vacuna usted? ¿Por qué no va a que lo vacunen? Pero encuentra otra vez a otro personal y le dice, no, yo soy la vacunadora de COVID. ¿Y por qué eres COVID? Porque soy CAS-COVID. ¿Sí o no? Oye, tú eres enfermera, ya olvídate del COVID. El COVID te ha traído acá, pero tienes que atender integralmente a la gente. Y entonces necesitamos identificar al paciente, ¿no? Con su paquete de cuidado, o sea, darle todo lo que necesita esa persona por ciclo de vida. Y luego de eso, ustedes como médicos les han dado todo y le dicen, ¿tienes tuberculosis? Sí, entonces tengo que ingresarte al tratamiento. O estoy sospechando que tienes un cáncer. Y si ustedes trabajan en un centro de salud, no le pueden decir, tienes un cáncer, pero no, acá no te puedo hacer nada. No, estamos organizando para que inmediatamente, desde ahí, ustedes puedan sacar su cita con tiempo definido, con diagnóstico definido y a un lugar definido. Para que el paciente no vaya de un lugar a otro tratando de ver en dónde lo atiende. Imagínate lo que hemos encontrado ahora en nuestro país. Un paciente que lo derivan de Huancavelica, ¿no? Paciente que tiene un problema de vesícula, por decirle. Lo suben en ambulancia, lo traen al hospital de Lima para que lo operen. El hospital llega al hospital de Lima y en Lima le dicen, sí, tienes tus piedras, pero lo que decimos los médicos está caliente, mejor hay que enfriarlo, te voy a dar tratamiento y otro día te voy a operar. Y le dice el médico, toma esto y cuando ya estés un poquito mejor vienes, le dice a su paciente. Entonces sale el médico, el paciente, al médico que lo ha traído, me dicen que venga otro día.
y el médico le dice, hasta acá nos vemos, porque yo me vuelvo con la ambulancia, tú te quedas acá. ¿Y qué te ha dicho el médico? Que me vuelvan a referir para venir. Y aún más, hacen su queja y el médico, ¿qué le dice? ¿Sabes qué? Ese no es mi problema, búscate un establecimiento de salud donde tú puedas estar viviendo y que de ahí te refieran nuevamente para acá para que te operen. Imagínense un paisano mío, ¿no? Está perdido. Que sea Loaiza, por ejemplo, se pierde ahí, ¿no? Entonces, esas cosas no pueden pasar. Entonces, lo que queremos es diagnóstico y necesita tratamiento, referencia efectiva al nivel que le corresponde, al nivel resolutivo que le corresponde. Y para eso hay que hacer seguimiento, o sea, monitoreo de las personas para saber a dónde se fueron y qué fueron. Para eso es la tecnología. Sigo avanzando. Entonces, lo que nosotros queremos integrar es estructura, ¿no? Nosotros tenemos una infraestructura que se llama las redes, pero falta el software, y el software se llama la ruta de la salud, que proporciona los cuidados que tiene que tener cada uno. Muchos de ustedes me están diciendo, doctor, pero eso no es novedad. No es novedad, pero no lo estamos haciendo así. Y los paquetes están definidos. ¿Por qué? Porque las actividades están definidas. Todas las intervenciones que tenemos para la gestación, para la niñez, el adulto mayor, que acompañan a las personas en su curso de vida, lo tenemos, pero no están articuladas, no son verificables, no hay continuidad en el cuidado. Una persona que entra en su gestación, tiene su niño, se atiende, y este niño no lo volvemos a ver hasta cuando está en adolescente, si tiene un problema adolescente. Y muchas veces ya no vuelve, y vuelve cuando está adulto con una enfermedad. Y si lo volvemos a ver, vuelve con todos sus problemas, ¿no? Cuando ya es diabético, ya es hipertenso, ya es todo. ¿Sí? Entonces, no tenemos continuidad en el cuidado. Y entonces, por eso están los cursos de vida. Y por eso decimos, por ejemplo, los niños que debieran tener todos sus controles de crecimiento y desarrollo. Porque un niño que no tiene todos sus controles es un niño que no tiene desarrollo intelectual. Sencillamente. Y un niño que no tiene desarrollo intelectual es un niño pobre, lamentablemente, en nuestro país. Futuros congresistas. Disculpen, perdón, de los que se fueron, no sé cómo los que vienen. Y entonces, necesitamos hacer a todos los niños tamizaje de anemia, no cuando hemos dicho que ya tienen anemia. ¿Por qué no buscamos la anemia en todos los niños que llegan al contacto del servicio de salud? Esquemas de vacunación integrados y completos. Una vacuna no es protección. Estamos en sarampión, con una vacuna no lo proteges, tienes que vacunarlo 2 veces. Y los niños, si tienen 3 vacunas, no es protección. Los peruanos acabamos con nuestro ministro de Salud poner 23 vacunas en nuevo esquema de vacunación. Hemos pasado de 18 a 23. Vacunas sobran, pero no se vacunan a todos. ¿Y por qué no se vacunan a todos? Porque nosotros mismos en el servicio no sabemos. ¿Cuántos mayores de 60 años de acá tienen su vacuna de neumococo? ¿Pueden alzar su mano? 1, 2, 3. ¿Cuántos de ustedes se han vacunado para influenza? Un poquito más, pero todavía no hay manos. Entonces, si nosotros no sabemos y le han echado miedo a la población de las vacunas, peor, pues, ¿no? ¿No? Que la vacuna te saca rabo, ¿no? 3 orejas. O sea, el temor de nuestra gente no es gratuito. Hay alguien que son enemigos de las personas y se dedican a hacer eso. Entonces, a los adultos, detección oportuna de hipertensión. A partir de la fecha, ¿no? Con el doctor Herrera y su equipo, a todo adulto que llega al servicio de salud tienen que diagnosticarle si es hipertenso, si es diabético y si tiene un cáncer. A todos. Y ustedes dirán, ¿y tenemos para hacer eso? Sí, tenemos. Hay un montón de plata. Como decía alguien, plata como cancha. Pero lo que pasa es que no estamos organizados. Miren, en Dires Dima Este, que es la zona del Agustino, ahí ya estamos organizando nuestra red. En un solo sitio hemos puesto una máquina que procesa 200 análisis por minuto. En 1 hora tienen los resultados calificados con control de calidad. Y todos los puestos le hemos puesto que tamicen, tomen muestras y todos procesan ahí. Quiere decir que en 2 horas las personas saben lo que tienen. Y eso no es caro. Entonces, por eso es que le digo, hagan a todos que hagan eso. Y a los adultos mayores, valoren clínicamente su prevención de caídas, mantenimiento funcional, ¿no?
¿Por qué? Porque ¿de qué nos morimos los adultos mayores? ¿De qué se mueren? De una caída, de una fractura, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tenemos que enseñarles todos esos temas que no los estamos enseñando. Sigamos avanzando. Entonces, miren, tenemos paquetes de intervenciones, ¿no? Intervenciones trazadoras para los recién nacidos, ¿no? Al adolescente tenemos que tener ecógrafos portátiles, control de anemia, despliegue de vacunas, vacunas a todas las edades, ¿no? Buscar a la gente, mirar cómo va su crecimiento y desarrollo, detección temprana de cáncer, diabetes, hipertensión, a todos. Por ahí ya ustedes están metiendo a la ruta, pero es una ruta tardía. Y aquí viene el tema que creo que si me dejo entender esto, ustedes van a decir, qué bueno, nosotros estamos aportando a la salud del país. Miren, la vida es un curso desde que nazco hasta que muere, hay un tiempo. Nadie puede hacer nada contra el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo pasa, ¿no? Hace 2 horas estaba más de las que ya estoy acá, ¿no? Entonces, vamos cambiando. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos metidos acá en la enfermedad. Seguimos trabajando, la enfermedad sigue avanzando, siguen avanzando. Pero ¿qué pasaría si nosotros nos metemos, ¿no? Más antes con los agentes comunitarios, captamos a las personas, le hacemos el seguimiento, hacemos tamizajes tempranos, detectamos las enfermedades tempranas. ¿Va a seguir la enfermedad creciendo o la enfermedad complicada va a ir bajando? Va a ir bajando. ¿Cuál es el servicio? ¿No? Cuando me reúno con médicos y me dicen, ¿cómo hago plata en el país? Le digo, haz tu centro de diálisis, pues no. Todo el mundo busca centro de diálisis, pero ¿quiénes van a dializarse? Todos aquellos que fallamos en el manejo de la hipertensión, el manejo de la diabetes, ¿o no es así? Entonces, si nuestros hospitales están llenos, ¿por qué? Porque hemos fallado haciendo las cosas mucho más antes. Entonces, un hospital, un país que sigue haciendo hospitales, ¿es un país que está haciendo y manejando bien la salud? No, pues. Entonces ya saben ahora. Entonces un país que tiene llenos hospitales es un país que está haciendo mal las cosas, que está llegando tarde, que está haciendo las cosas que no debe hacer. Un país que se levanta y que está de la gente donde vive, donde nace, donde crece, donde tiene sus necesidades, donde le hago los tamizajes, su riesgo de acuerdo a donde vive, es un país que va a tener a su población saludable. Y lo hacen otros países, ¿no? Miren ustedes a las personas que vienen de Estados Unidos, de Europa, ¿no? Adultos, y le preguntas, ¿cuántos años tienes? Soy jubilado. ¿Cuántos años tienes? 93 años. Nosotros en nuestro país seguimos celebrando. Antes, cuando hace 50 años, ¿qué celebrábamos en nuestro país? El primer año, ¿no es cierto? ¿Por qué celebrábamos el primer año? Porque mucha gente se moría antes del primer año. Entonces la población celebraba el primer año porque decíamos, se logró, hay que celebrarlo. Hoy día, ¿qué celebramos? Los 100 años, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Miren, solo en San Juan del Lurigancho hay 200 centenarios que tienen más de 110 años. Entonces, pero, siéntate, un centenario del Perú con un centenario de Europa, ya una carrera de 100 metros planos, el europeo llega y el otro ni siquiera se ha parado de la silla. Ya saben quién es, ¿no? ¿Y por qué? Porque llega con toda la carga de enfermedad de todo lo que no supimos hacer antes. Entonces, ¿qué queremos hacer? Si nosotros nos metemos más a la prevención con tamizajes en el primer nivel, si los centros de salud trabajan 12 horas con diagnóstico, manejando a ustedes bien la diabetes, la hipertensión, ¿no? Lo que vamos a tener es que los hospitales solo atiendan las emergencias, pues, ¿no? Porque hoy día hasta el diagnóstico de una hipertensión se va a un hospital. El diagnóstico de diabetes lo hace el hospital, ¿no? Y a veces una crisis hipertensiva llega al hospital, a una persona que está muriendo, lo miran la cara del hipertenso, ¿no? Dice, este sí me puede amenazar, déjalo al muertito a un lado y lo atiendo al hipertenso, ¿no? ¿No? ¿Y por qué tenemos que trabajar, señores? Porque todos los que estamos acá vamos a llegar a viejos. Yo ya estoy viejo. Y no puede ser porque nuestro sistema de salud estaba colapsado. Llegó un momento, y eso es cierto, ¿no? Donde le decían cuando tenían COVID, aquí hay un viejo y hay un joven, ¿por dónde apuestas? ¿No? ¿Sí o no? ¿Y eso por qué? Porque nuestro modelo estuvo mal, porque el manejo estuvo mal.
cerraron el primer nivel de atención y abrieron solo el hospital y la competencia era por camas hospitalarias, ¿no? Ustedes averigüen si hubo en nuestro país esos centros de atención rápida en el territorio. Entren a los videos y vean ahí que sí había, ¿no?, un grupo de médicos peruanos que se iba a la gente y decía, tocaba las puertas y apenas vivía el oxígeno. Si estaba mal, comenzaban a manejarlo para que no lleguen a los hospitales. Entonces sí, ustedes saben que sí se puede. Y yo, por ejemplo, sí tomé la ivermectina y lo digo en el colegio médico. Yo visité 110 establecimientos de salud durante el COVID y a mí me mandaban a los lugares donde estaba peor y nunca me enfermé de COVID. Pero tomaba mi litro de ivermectina al mes. El corazón de nuestro sistema de salud deben ser personas, niños, adolescentes, adultos mayores. Eso debe ser. No podemos seguir organizando por programas, por enfermedades. Si no, nos van a quedar chicos los servicios de salud. Entonces, tenemos que pasar a una lógica proactiva, ¿no? Y no pasar a una lógica reactiva. Entonces, lo que necesitamos en nuestro país es organizarnos entonces con esto. Por eso es que hoy día me ha invitado el doctor Herrera, porque este programa de diabetes no se organiza dentro del programa de diabetes, se organiza a partir de ¿dónde? Del adulto, diría alguien. Pero ¿por qué no retrocedemos de la niñez? Porque una persona que tiene ya sobrepeso no podrá ser diabético. Ah, ya me entendieron. ¿Ven? Y eso es estar pensando que la persona ya entró a la ruta. Y entonces, para poder lograr esto, ustedes tienen que decir, tienes que venir, pues tenemos que captarte tempranamente para saber qué tienes y evitar que vengan ya con una diabetes complicada, que vengan con retinopatía diabética, con insuficiencia renal, lo que ustedes saben muy bien lo que nos lleva a la diabetes, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que organizar, entonces, pasar de esta lógica proactiva a esta lógica reactiva. Por eso, repito, lean ustedes, tenemos esta resolución ministerial 030, ¿no?, del MINSA, que aprueba el modelo de cuidado y que hace obligatorio el sistema de salud, y que dice que se atiende por curso de vida, y que el sistema debe organizarse al ritmo de la persona, y no de las enfermedades que tienen las personas. ¿De acuerdo? Y lo que dice ahí, que debemos darle integralidad, o sea, no solo recuperación, sino prevención, promoción, recuperación y rehabilitación en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que yo lo diagnostico y le doy tratamiento, pero hay otras enfermedades que tengo que hacerle prevención y otros problemas que le tengo que hacer rehabilitación, ¿no es cierto? Y otros problemas que le tengo que hacer educación para que cambie, ¿no? Probablemente muchos de ustedes, ¿no?, que hemos pasado por las universidades han detestado el curso de salud pública. ¿Por qué? Porque los que dictaban salud pública no sabían salud pública y hacían las clases aburridas, ¿no? Entonces hoy día se dan cuenta que trabajar la salud pública no solo debe ser, ¿no? No solo debe ser un curso, sino debe ser una herramienta que tiene el médico para hacer que las personas sean menos enfermas y más saludables, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros estamos pensando en eso, miren, vamos hablando ya de diabetes. En la primera infancia o para evitar desnutrición, y aquí viene el problema, ¿no? Programas escolares en nuestro país. Plan Engorde se llama. ¿Sí? Porque si un programa de alimentación escolar del país no mejora la desnutrición, o mejora la nutrición, pierde su objetivo, ¿no es cierto? O solo se trata de entregar alimento por entregar. El 70% de nuestras madres que están en los comedores populares son diabéticas y obesas, ¿no es cierto?
Por eso es que dicen, ¿cuál es la primera dieta para bajar de peso? TM, ¿no? Traga la mitad. Entonces, si nosotros empezamos el enfoque acá, vamos a seguir cuidando a las personas, tamizando acá en la niñez, en la juventud, y vamos a evitar que lleguen con las enfermedades crónicas. Por eso es que se llaman enfermedades crónicas. ¿Por qué? No porque es crónica desde el momento que lo diagnostico con diabetes, sino que es crónica porque la enfermedad viene desde atrás hasta de adelante. Otro concepto. ¿Qué enfermedad tiene crónica? ¿Por qué? Porque esta enfermedad lo va a manejar mucho tiempo. No, señores, es crónica porque viene desde atrás hasta adelante y va a seguir toda su vida. Por eso se llama crónica. Y entonces, ¿esta enfermedad pudo evitarse que sea crónica? Sí. Aún más, la cronicidad a partir desde ahí hacia adelante todavía es mucho más complicada, ¿no creen? Necesita de otras cosas más. Entonces, las etapas no existen en el vacío. La historia de un niño que nace, le ponen todas sus vacunas y después ya no vuelve y vuelve cuando es diabético, 30 años después. No. Las etapas no existen en el vacío. La familia y la comunidad determinan el curso de vida. ¿Cuántos de ustedes se chequean anualmente? 4, ahí miren, 5, 6, 7. Alcen la mano sin vergüenza, perdón. 5. ¿Ya ven? Y ese es el tema, porque tenemos una cultura de la enfermedad. El rato que me duele, el rato que estoy mal, voy al médico. Y aún más, ¿a dónde voy? ¿Al hospital y a la clínica? ¿O van a un médico del primer nivel o del segundo nivel? Ah, se dieron cuenta. ¿Cuántos de ustedes trabajan en el primer nivel? Toititos. Hoy día, ustedes van a entender, si esto lo hacemos, van a tener más trabajo. Y ojalá tengan mejores remuneraciones también. Pero tienen algo importante, que los están capacitando. Y de los capitales que tiene el mundo, el capital del conocimiento, el capital del dinero, el capital político, ¿cuál sirve más? El conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, miren, queremos que ustedes comiencen a hacer eso, porque tenemos una trayectoria, niño, adolescente, y justamente las enfermedades llegan para destruir nuestro curso de vida. Por eso es que si le metemos prevención, decimos, haz prevención, haz detección para que tu historia de vida continúe y no sea una enfermedad que te mata y destruye tu historia de vida. Ahí ustedes están entendiendo que las enfermedades nos quiebran, ¿sí? Entonces, ¿la diabetes es una ruta de la salud? No es la diabetes una ruta de la salud. En la ruta de la salud son personas, son seres humanos. Dentro de los seres humanos están las enfermedades. Entonces, ¿qué es la diabetes? Es una vía clínica que tengo que hacer ¿para qué? Para proteger a la niñez, al adolescente, al adulto y al adulto mayor. ¿Me entendieron? Porque si no, seguimos organizando el servicio por enfermedad y lo tenemos que organizar por persona. ¿Y solo los hombres tendrían diabetes? ¿Solo las mujeres? ¿Solo los adultos mayores? ¿Los adultos jóvenes? ¿Hay diabetes en niños? ¿Y entonces? ¿Y habrá diabéticos cuando recién nazcan? Sí hay, ¿no es cierto? Los macrosómicos, ¿no? ¿No? Ah, entonces, ¿cuál sería la conducta de hoy día? Que tenemos que ver la diabetes dentro del curso de vida, ¿sí? Muy bien, qué bueno, ya estamos atendiendo. Entonces, está el curso de vida, el eje rector es la persona, ¿no? La RIS se organiza en función de las personas, o sea, los servicios de salud tienen lugar donde atienden a los niños, a los docentes, al adulto, adultos mayores, ¿de acuerdo? Generan todo lo que necesitamos para hacer los tamizajes de cáncer, de acuerdo a cada edad, cada edad tiene un riesgo por un cáncer, ustedes lo saben, ¿no es cierto? Le hacemos los tamizajes que corresponden, debemos tener los medicamentos que corresponden para manejar a la diabetes o la hipertensión, que no hemos tenido varios años en los servicios de salud y ahora lo tenemos, ¿no? Y la condición trazadora es la enfermedad, pero como una herramienta metodológica. ¿Para qué? Para resolver su problema puntual, pero tiene otros problemas esa persona que resolver.
un hipertenso con diabetes tiene peor futuro, ¿no es cierto? Un hipertenso con cáncer, olvídate de la hipertensión, mejor ve el cáncer, pero lo mata la hipertensión. ¿Se dieron cuenta cómo nos han puesto a nosotros en ese desafío? Entonces, si yo sigo mirando la enfermedad, va a morir de aquello que yo no le he visto. Cuando tengo que mirar finalmente a la persona para saber que esta persona tiene otras enfermedades que no pueden complicar en el sistema. Qué bueno que veo que todos están asintiendo. Entonces, la ruta troncal es el curso de vida, el camino. Dentro de ese camino entran rutas derivadas, como son la ruta para atender a esta persona de diabetes, de hipertensión, de cáncer, ¿sí? Cuando le decía, cuando hemos subido, ¿no? Para irnos ahí, que subimos a un carro, dentro del carro hemos encontrado un asiento. Ahí un asiento es para los diabéticos, ahí lo solucionan el problema. Para que él siga su camino y siga llegando al otro lado. ¿Sí me entendieron el ejemplo? ¿No? Y no, ¿saben qué? Se van ahí, que suban solo los hipertensos. Los que no son hipertensos no viajan hoy día. ¿Ya me entendieron, no es cierto? Eso es lo que queremos que ustedes noten la diferencia. Entonces, ¿qué tenemos finalmente? Equipos de enfermedad ya no. Capacítense en todo. Necesitamos equipos de salud familiar que apersonen a la vida, que acompañen a las personas, que sepan lo que tienen que hacer de acuerdo al ciclo de vida. Tenemos que tener el problema, miren, el 90% de las personas se van al hospital. Los gestores de RITS, para mí, son modelos de curativos